Sergio Méndez, un licenciado. Gracias, gusto es mío. Un honor estar aquí con usted. Bueno, déjeme comentarle que somos estudiantes del primer ciclo de la carrera Licenciatura en Ciencias Jurídicas y en este día nos gustaría que nos compartiera un poco sobre su perspectiva o punto de vista sobre el tema del derecho y cómo se relaciona con la ciencia. Pero antes me gustaría que nos comentara un poco sobre su trayectoria en la carrera como abogado. Muchísimas gracias, es un privilegio para mí el que usted me tome en cuenta y por supuesto el poder conversar sobre una parte tan apasionada que considero en mi vida. Mi nombre es Sergio Méndez, mi trayectoria en Derecho la inicio precisamente como estudiante de bachillerato. Yo ya tenía claro qué es lo que yo quería estudiar en mi vida y era Derecho. Primero porque desde pequeño me estorbaban las injusticias, me causaba escozor hasta el día de ahora. Y yo creo que es la formación de haber encontrado a Dios en mi vida en el Liceo Cristiano y muchísimas experiencias que yo había tenido. Trabajaba con el doctor José Lombardo Morales Vázquez, un tipazazazo que me da la oportunidad posteriormente cuando yo lo conozco en la universidad de quedarme como instructor, donde tenía el doctor José Lombardo Morales Vázquez su oficina, en la parte de abajo de este despacho, y yo venía acá mismo como estudiante. ¿Dónde murió el doctor? Murió en su oficina de un paro cardíaco. Una persona que yo quise muchísimo, una persona que mi familia la quisimos muchísimo, y así es como yo ingreso ya en la universidad a ser instructor. Mi experiencia profesional lo inicio en un bufete antes de estudiar en la universidad, posteriormente en el Viceministerio de Transporte en el Departamento Jurídico. Estuve 5 años, acto seguido, trabajando paralelamente en temas laborales después de mis horas laborales. Luego ingreso a la Fiscalía, 10 años como fiscal en diferentes unidades especiales. Y desde aquel entonces también paralelamente el tema de la televisión, trabajando en radio, en televisión, en el Canal 4, narrando partidos de fútbol, en el Canal 33, en teleprensa, en entrevistas, tanto en la mañana como en la noche. Luego en el Canal 23, luego en el Canal 24 y luego en Tele 1. De donde hasta el día de ahora no solamente tenemos entrevistas, sino también soy el director de este canal de televisión. Desde la Fiscalía soy director del despacho jurídico, del cual donde Dios me ha dado la oportunidad en el ejercicio liberal de la profesión un poco más de 17 años. Wow, la verdad, es admirable su historia y un ejemplo a seguir, la verdad. Pues bueno, continuando un poco, hoy sí me gustaría saber su punto de vista sobre el tema, el derecho y cómo se relaciona con las otras ciencias. Es que el derecho es tan apasionante porque es una ciencia que regula y da todo el andamiaje legal dentro de un tráfico jurídico para determinarle cuál debe ser el debido proceso, el procedimiento a seguir, porque las cosas así como se hacen, se deshacen. Como hay un debido proceso para obtener las cosas, también hay un debido proceso para perder las cosas. El derecho regula absolutamente todo, no solamente el tema propiamente de un cuerpo normativo, sino también el derecho se relaciona con otro tipo de ciencia porque la regula. Recuerdo cuando yo narraba partidos de fútbol en el Canal 4, hay una legislación de fútbol. Entonces a mí me resultaba mucho más fácil por cuanto yo leía la legislación y la aplicaba cuando estaba narrando partidos de fútbol. Porque el derecho es eso, el derecho es una comunidad de vida, de una existencia donde regula para que nadie pueda tener exceso sobre uno. ¿Dónde llega tu derecho? Donde termina el del otro. Pero también hay otros conceptos válidos, intrínsecamente inmutables, que nunca van a cambiar, como cuál, el bien social superior sobre el bien privado. Entonces hay conceptos tan importantísimos creados que hasta el día de ahora tienen vigencia. Y ciertamente el derecho positivo deviene del derecho natural. ¿Cuál es? La Biblia. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque hay un ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es como la gravedad en la tierra, que impide que algo choque con otro. El ordenamiento jurídico es lo que hizo Dios cuando separó
la tierra de las aguas, la luz de las tinieblas, ordenó. Y ese orden es el que debe de haber en toda sociedad en el mundo. Y no debe de caer el poder en manos de una sola persona. Por eso se llama república, entre otros conceptos. Un Estado de Derecho es un régimen de legalidad de la administración pública. Una separación de poderes. Es decir, que un funcionario solo debe de hacer lo que la ley expresamente establece, más nada. A diferencia de un particular, que puede hacer cualquier cosa. Y hay cosas que son oponibles a terceros, erga omnes. Es decir, tú tienes un derecho frente a los demás y los demás deben de respetar el derecho a la propiedad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un sistema de libertades. El derecho a la libre expresión. El derecho a la libre expresión está regulado. ¿Por qué? Por el derecho, el periodismo. Y la libre expresión es la punta de lanza para tutelar los demás derechos. Si no hay una libre expresión, ¿cómo van a haber entonces los demás derechos? Si hay una violación a la propiedad privada o a la propiedad privada sobre los medios de producción, tú lo denuncias por medio del derecho a la libre expresión. Si hay una violación a un derecho o al derecho de la intimidad de una persona, tú lo denuncias por la libre expresión. Pero si no hay libre expresión en un país, entonces el derecho se relaciona con todas las ciencias porque las regula. Bueno, continuando, según su criterio, ¿cuál de estas ciencias sería la más apegada al derecho? A título personal, yo creo que una de las ciencias que más se interrelaciona, la medicina. A título personal, muy probablemente habrá otros criterios de personas que no estarán de acuerdo conmigo o creerán que hay otra ciencia, y lo voy a motivar. Recuerdo cuando yo trabajaba en la fiscalía y nosotros trabajábamos muy de cerca con médicos de medicina legal. ¿Y por qué hablo yo acerca de medicina legal y propiamente una tarea de desarrollo como un médico? Y porque yo no hablo de otro tipo de ciencias, que todas las regulan, yo ya lo dije, pero la más cercana para mí es esa, y se lo explico. Recuerdo, voy a ponerle ejemplo para motivarle esto, recuerdo cuando yo trabajaba en la fiscalía, yo iba con los médicos a reconocer cadáveres. Pero la experiencia que más marcó mi vida, la experiencia dantesca, fue la del deslave de las colinas. En las colinas se dio, además de que yo vivía ahí cuando yo era muy pequeño, y detrás de la línea amarilla yo veía personas que yo las conocían y que cuando ellas reconocían a un familiar, obviamente era sumamente profundo el dolor y el grito y todo lo que se vivía. Marcó muchísimo mi vida como ser humano, pero particularmente esa experiencia es la que yo le traigo a colación. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el cual iban pasando los días y los cuerpos se iban deteriorando a tal grado que ya iniciaban en un proceso de putrefacción. Y el olor era una cosa de verdad impresionante que no la puedo describir. Estaba con médicos yo de todos lados de Centroamérica, y habían médicos hondureños que habían pasado lo del Mitch y que había sido realmente desastroso en Honduras porque entró de a galán con una gran fuerza y furia este fenómeno de la naturaleza y tuvo una gran cantidad de decesos. Estos médicos solamente se ponían 2 rayitas de Vic acá, y yo me ponía Vic, una mascarilla de las que estamos utilizando nosotros ahora, pero también otras con filtro, y eso es insuficiente para yo poder retener el mal olor putrefacto, una cosa de verdad increíble. Pero llegado en su momento, nosotros recuerdo que además de describir todos los detalles del cuerpo, si tenía un tatuaje, si tenía, por ejemplo, algún tipo de detalles en su dentadura, que usted sabe que la edad usted la puede determinar por la dentadura de una persona, el término medio, pero habían otros elementos que usted le podría encontrar si no tenía un brazo, por naturaleza, si le hacía falta algo que lo pudiera distinguir. Pero paralelamente recuerdo que con un cortafrío le cortaban un dedo, porque en el dedo está usted la huella digital, y la huella es un punto referente
que no puede ser sustituido porque el suyo es muy diferente al mío, etc. Esto servía para el tráfico jurídico, para todas las acciones que deberían de venir. ¿Por cuánto? Había que darle una solución, no solamente en una muerte presunta de una persona. ¿Para qué? Para ver para dónde se iba a ir, por ejemplo, una herencia, el cuidado de unos niños menores, para determinar, por ejemplo, a quién le iba a quedar en determinado momento la masa hereditaria, hacia dónde iba a ir, porque usted sabe que si él no se moría, entonces no recibía herencia, y si no recibía, o repudió, o cualquier otro tipo de situaciones, como que, como los seguros de un vehículo, como los seguros de una casa. Había que establecer todo eso. Cuando una persona nace, ingresa en el tráfico jurídico. Van con los plantares al registro del estado familiar de la alcaldía y nace ante la vida jurídica una persona que, bajo la ley del nombre, debe de tener precisamente algo que lo vaya a identificar. Su madre le puso a usted su nombre completo, si me lo puede decir. Ronald Emanuel Espinosa Ramírez. Ok, Espinosa es el primer apellido de su papá, ¿cierto? No, pero no debe causar asombro, porque la ley del nombre dice que el primer apellido es el del papá y el segundo de la mamá, ¿cierto? Entonces hay una legislación que ya regula eso, la ley del nombre. Por tanto, usted ingresa en un tráfico jurídico donde sus padres, de común acuerdo, establecieron que usted se iba a llamar así, ¿cierto? Por eso es que el apellido se perpetúa con el hombre, pero se limita con la mujer cuando es niña, porque la mujer adquiere el apellido del esposo, o los hijos van a desarrollar eso ya está legislado, eso está regulado, y no es un tema de ahorita, sino que nuestro derecho deviene de Roma, así como la democracia deviene de Grecia. Los romanos querían saber cómo se comía la democracia, entonces mandaron a unas personas a Grecia, que se llamaban los decemviros, a ver cómo era el fenómeno de la democracia. El padre de la democracia, Solón, en Grecia. Querían saber cómo eran esas votaciones de la comitia curiata o centuriata que hacían en el foro romano. Entonces fueron a ver y lo integraron al derecho. De ahí nace la república, el senatus consulto, el códex, las novelas, el corpus judiz civil de Justiniano, el cuerpo de derecho civil de Justiniano. Entonces todo esto deviene precisamente de un árbol común, pero todo tiene su génesis en la Biblia, porque es el derecho natural. Bueno, y ya como por último punto, para culminar, de toda esa ciencia que hemos hablado ahora, ¿cuáles están como más presentes en el derecho en la actualidad? Si nos podría citar algunos ejemplos, por favor. ¿Cuáles de todas estas ciencias? Yo creo que todas las ciencias están presentes en el derecho, porque el derecho es cambiante y el derecho se va modificando en la medida en que vayan saliendo las diferentes necesidades. Por ejemplo, usted tiene hace muchos años que no existían las marcas o las patentes o los derechos de invención. Hay un registro. El registro es para que usted tenga certeza y seguridad jurídica. Hay una legislación que regula el derecho registral, pero también hay una legislación que regula lo que se tiene que ver con propiedad intelectual. Y propiedad intelectual vista desde la etapa meramente civil o mercantil o penal. ¿Y cuál será la diferencia entre lo civil y lo mercantil? Que si una persona es comerciante o se dedica a actos en masa, entonces es mercantil. Pero si no, si es una persona como usted y como yo, es civil. Ejemplo, yo le vendo a usted un carro, pero yo no me dedico a vender carros. Entonces es una compra-venta civil. Pero si usted va a la Toyota de Idea o Almacenes Simán, ellos sí se dedican a eso. Por lo tanto, es una compra-venta mercantil, porque los dos puntos de vista es, o es un acto en masa o es un comerciante. Entonces, todas las ciencias se relacionan al derecho. ¿Y por qué es importante entonces el tema de derecho de marca, por ejemplo, y patente? Que antes no existía, pero hay ciertas situaciones que se van dando y novedosas en la medida, en las necesidades o apetencias que el ser humano vaya teniendo. Dentro de por ejemplo, usted tiene ahora un tema, registro de
patentes que antes usted no lo tenía, pero usted tiene el derecho hasta ciertos años. Posteriormente cualquiera puede utilizarlo. Bueno, la verdad es que su información en este día ha sido bastante valiosa y bastante educativa, la verdad. Así que quería darle las gracias por habernos compartido esta información, por habernos dado su tiempo. Créame que esta información que me acaba de dar nos va a ayudar bastante. Así que muchas gracias, licenciado. Yo le agradezco a usted por la deferencia que usted ha tenido en tomarme en cuenta. Le deseo éxito, muchísimas bendiciones a usted y a todos los estudiantes que conforman este ciclo. Y si me permitiría gozar de su tiempo, en esta oportunidad que usted me está dando, me encantaría mandarle un mensaje a todos los estudiantes. Debe, sin compromiso. El derecho es una materia, es una carrera preciosa que hay que dignificarla, no hay que prostituirla. El derecho es una posición que Dios particularmente nos ha dado porque Dios es orden. Dios da un lineamiento a seguir. Todos nosotros, ante los acontecimientos que estamos viendo, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero, somos y estamos siendo llamados a dejar este mundo mucho mejor de lo que lo encontramos y ser parte de la solución, no ser parte del problema. El derecho es una herramienta importantísima. Cuando nosotros estamos de la vida en sociedad, cuando nosotros estamos en la universidad, nos dicen que si algún día existe un conflicto entre el derecho y la justicia, se debe aplicar la justicia. El fin del derecho es la justicia. Pero si existe un conflicto entre eso, lo que esto significa es muy sencillo. Dios nos ha enseñado a nosotros que nosotros debemos de respetar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Eso es precisamente lo que el derecho está estableciendo. Debemos de respetarlo para que a nosotros no solamente no nos respeten, y el hecho que no nos respeten no significa que nosotros no lo debemos de hacer. Hay un ejemplo bien sencillo. Dice que venía una persona caminando y de pronto había en una poza, había un alacrán y había un indigente que estaba en la calle y esta persona quería sacarle el alacrán, y cada vez que el alacrán iba para afuera, sentía que iba para afuera, quería picarlo y lo volvía a soltar. Luego de 3 veces que lo quiso hacer, vino el indigente y se puso a reír. Obviamente el indigente no tiene ninguna instrucción notoria y le dijo: yo no entiendo usted por qué sigue insistiendo, por qué sigue de burro. ¿Por qué? Le dijo la persona esta, que era un abogado. No entiendo por qué me está diciendo eso. Fácil, porque lo quiere picar y usted sigue insistiendo. Entonces le dijo el abogado: es bien fácil la respuesta. La naturaleza del alacrán es quererme picar cuando él se ve que está en peligro. Mi naturaleza es ayudarle a los demás. La moraleja es que el alacrán nunca vaya a cambiar mi naturaleza. Muchísimas gracias, le agradezco. Bueno, gran enseñanza, así que, bueno, otra vez, muchas gracias, licenciado, por haber compartido con nosotros y darnos de su tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? A nuestra querida y fiel audiencia, es un enorme placer saludarles una vez más. Gracias por sintonizarnos en este día viernes. A usted que se encuentra con su tacita de café y su desayuno, buen provecho. Y como siempre, trayéndole información de vital importancia a usted sobre la rama del derecho. En esta mañana nos acompañan la licenciada Andrea Ivonne Sánchez Medina, el licenciado Ronald Emanuel Espinosa Ramírez, y el licenciado Rodrigo Alberto Trinidad Orellana, abogados de la República de El Salvador. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, licenciados?
Muy bien, empezando una nueva semana, así que con todos los ánimos. Excelente. Pues iniciando con el pie derecho, con todos los ánimos posibles para empezar una buena semana. Buenos días, muy bien, gracias a Dios, bendiciones. Excelente. Le damos siempre gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da una vez más. Bueno, en esta ocasión vamos a abordar el tema sobre el derecho y su relación con otras ciencias. Para iniciar este diálogo, comenzaremos con la primera pregunta. Y dice, ¿qué es el derecho y su relación con otras ciencias? Para esta pregunta vamos a cederle la palabra a nuestro licenciado Ronald. Adelante, licenciado. Pues bueno, el derecho puede llegar a tener muchos significados, ¿verdad? O conceptos. Pero yo siento que el derecho viene siendo una regla o una norma jurídica, la cual está basada en lo que es justo y lo que no es justo. Y esta se le da a la persona desde que nace hasta su punto que muere. El derecho también se relaciona con otras ciencias, las cuales son como la filosofía, la sociología, la economía, la ciencia política, la historia, la psicología y la medicina. Excelente, muchas gracias, licenciado. Bien, la siguiente pregunta la vamos a abordar de esta manera. Se dice que el derecho se relaciona con las ciencias políticas y la historia, siendo una la que lucha por el poder en el seno de la sociedad y la otra nos trata de mostrar un panorama social que ya pasó o antiguo, mientras que el derecho nos muestra un sistema normativo de leyes en el presente. Entonces, puntualizando eso, ¿será que la licenciada Andrea nos podría dar algunos ejemplos en cómo se relaciona esto en la actualidad? Adelante, licenciada. Sí, las relaciones entre el poder y el derecho, o la política, el derecho, la historia y el derecho, no han sido tan pacíficas, por decirlo así, a lo largo de la historia. Basta con retroceder unos 200 años en la historia de la humanidad para retomar nota que en aquel tiempo la cosmovisión europea había planteado un patrimonio forzado entre poder y derecho. Comenzó a razonarse del siguiente modo: el poder debe entenderse como poder del Estado, y el poder del Estado se expresa por medio de la ley. En las primeras constituciones europeas, el derecho operó como un instrumento efectivo de sustitución de los poderes monárquicos del viejo continente. Es decir, el derecho se convirtió en un arma contra el poder monárquico, que en su momento se había servido de lo jurídico para afirmarse en el poder. Pero a diferencia de los tiempos pretéritos del derecho, pasó a ser canal de expresión formal del poder, no solo como máscara o pantalla del poder, sino también como modo de acción real. Ya decía Montesquieu, nada puede ni debe estar por encima de las leyes que rigen una sociedad. Excelente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Con eso que usted nos acaba de decir, licenciada, entonces podemos decir de que en la Constitución, a la hora de votar, los derechos que tienen los demás ciudadanos en la parte política, podemos ver su relación a la hora de poner tal vez algún ejemplo. ¿Estaré en lo correcto? Sí, correcto. Muy bien, vamos bien entonces con ese análisis. Vamos entonces con la siguiente pregunta. El licenciado Ronald hizo alrededor o mencionó alrededor de 7 ciencias. ¿Será que nos podría hablar sobre la filosofía y la sociología, licenciado Ronald? Pues bueno, le voy a hablar un poco sobre la relación que tienen estas dos. La relación que tienen estas dos es que las dos tienen un común denominador al final, que viene siendo la persona. En la filosofía estudian a la persona con sus pensamientos jurídicos, sus pensamientos filosóficos, su pensamiento en general. Y en la sociología estudian a la persona dentro de un territorio, en una sociedad, cómo éste se integra y va manejando su día a día, cómo resuelve problemas en esta. Entonces, en las dos ciencias, su objeto de estudio al final viene siendo la persona. Mientras uno lo estudia en su pensamiento, el otro lo estudia en cómo se relaciona en una sociedad. Excelente. Muchas gracias, licenciado. Hoy le vamos a ceder la oportunidad a nuestro licenciado Alberto. Dice que también se menciona que el derecho se relaciona con la ciencia de la psicología y la ciencia de la medicina. ¿Cómo funciona esto en el derecho, licenciado Alberto? Adelante. Bueno, el derecho en la psicología y la relación que tienen es que el derecho regula el comportamiento externo del hombre. Y pues todo comportamiento es la respuesta a estímulos psicológicos. Es decir,
Toda acción que el ser humano realiza pasa por un proceso psicológico y el derecho solo se encarga de regular dicha acción para que no perjudique a otros. Tanto la psicología como la rama jurídica tienen un mismo objetivo, la conducta humana. Mientras que la psicología se centra en el análisis de la conducta humana, el derecho lo hacen las leyes que regulan esa conducta. Así un psicólogo jurídico y forense se entran para evaluar de manera ética, sistemática, exhaustiva y los valores y actitudes que determinan que una persona toma decisiones éticas, responsables y honestas. Ya las relaciones en el derecho y la medicina tiene como objetivo dar el debido valor y significado genérico a ciertos hechos del hombre, lo cual contribuye a una ilustración de los entes jurídicos en la aplicación de la ley y la administración jurídica. La medicina y el derecho son probablemente las dos ciencias sociales más antiguas. Una se encarga de velar por la salud y el bienestar de los ciudadanos, mientras que la otra regula las relaciones entre los miembros en áreas de convivencia y el proceso de una sociedad o el progreso. El derecho incluye en el ejercicio médico, toda vez que de la relación de médico-paciente se deriva una serie de recíprocos derechos y obligaciones de aspecto no solo éticos, sino también eminentemente jurídicos. Excelente, licenciado, muy buen aporte. Entonces podemos concluir, ¿verdad?, de que el derecho necesita auxiliarse de estas otras ciencias para su evolución, para su contenido y cómo se va desarrollando este. Recordando, ¿verdad?, que a medida pasa el tiempo van surgiendo diferentes situaciones, diferentes planteamientos de problema a la cual hay que buscarle alguna respuesta. Y como fin común, podemos decir que tanto las ciencias como el derecho buscan una estabilidad social. ¿Estaré en lo correcto, licenciados? Sí. Bueno, muy bien, excelente. Y pues hemos llegado al final de este programa. Agradecerles la colaboración, licenciados, por impartirnos esos conocimientos que para nosotros son de vital importancia y para nuestra querida audiencia. Así que sin más, nomás decirle a nuestra audiencia que puede siempre leemos sus mensajes a través de las redes sociales. Pueden ahí decirnos qué otros temas quisieran que dialogáramos. Así que esto es todo. Feliz día. Bendiciones.